El pastor y la hija del sol. Leyenda andina. Del libro Oros Viejos de Herminio Almendros, del año 2011. En las llanuras del valle de Yucay, un joven pastor cuidaba de un rebaño de llamas blancas. Eran animales sagrados. Los incas los elegían para los sacrificios en el templo del sol. El pastor era un joven gallardo y hermoso, tocaba la flauta y sabía componer dulces melodías. Un día, mientras estaba ensayando una de sus melodías, oyó una voz. «Buenos días, pastor, tu melodía es bellísima». El pastor se volvió y miró a dos jovencitas que lo miraban sonriendo. Algo que había en ellas le dijo al corazón del joven que no se trataban de seres comunes. Se quedó un instante como perplejo, cayó de rodillas y esperó ansioso. «No temas, pastor», dijo la joven mayor, «solo queremos escuchar tu música». Se sentaron sobre la hierba y quedaron conmovidas al oír las notas que el pastor sacaba de su instrumento. La menor de las jóvenes miraba con insistencia una placa de plata que el joven llevaba en la frente, ceñida por una ancha cinta blanca. Al finalizar el improvisado concierto, el pastor se quitó el adorno que llamaba la atención de la jovencita y se lo ofreció. Ella lo tomó y lo miró. Era una joya de plata en forma de media luna, en cuyo centro había dos figuritas. «No puedo aceptarla», dijo ella, devolviéndosela. «Nosotras somos hijas del sol. Nos han prohibido adornarnos con joyas. Tu regalo sería secuestrado por la guardia». El pastor tomó la joya y se quedó un largo rato mirando cómo se alejaban las dos jóvenes. Luego, con honda tristeza, volvió a su rebaño y emprendió el regreso a su casa, a su choza. También la princesa se quedó triste. En cuanto llegó a palacio, se acostó. Después de pensar en el encuentro de la tarde, se durmió y tuvo un extraño sueño. Le pareció ver a un ave que cantaba dulces melodías. Cuando el ave terminó de cantar, se le acercó y le dijo: «No estés triste, princesita, todo se arreglará». «¿Qué es lo que te entristece?». La princesa narró el cuento con el pastor y mencionó el regalo que él le había ofrecido. «Levántate», dijo entonces el ave en tono de orden, «ve a sentarte entre las 4 fuentes que están en el centro del palacio y entona la melodía que el pastor tocaba. Si las aguas murmuran, las repiten, quizás puedas ver a ese joven». Bertal, la joven, pensó en el extraño sueño y decidió seguir las indicaciones del ave. Se dirigió con paso silencioso hacia el gran salón, en cuyo centro había 4 fuentes de las cuales manaban chorros de agua cristalina. Se sentó entre las 4 fontanas y entonó la canción del pastor. Cuando terminó, de las fuentes se elevó un sonido. Las aguas al correr repetían alegremente las notas recién entonadas. Lágrimas de júbilo bañaban las mejillas de la joven. Las aguas de las 4 fuentes eran favorables a sus sentimientos amorosos. Entre tanto, el pastor volvió a su cabaña con la melancolía pintada en su rostro. Su corazón había quedado turbado por la belleza de la joven. Pero bien él sabía que era inútil esperar ser amado por una hija del sol. Sin embargo, siguió evocando a la doncella y la conversación sostenida con ella. Absorto en estos pensamientos, el joven empezó a componer una melodía tan triste que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. En el valle, en la pequeña aldea de Laris, vivía la madre del pastor, una anciana muy experta en las artes de la magia. A través de la distancia, ella sintió la pena que atribuía a su hijo e inmediatamente viajó a verlo. A eso de la medianoche,
llegó a la cabaña de su hijo. «Madre», exclamó éste al verla, «he encontrado a una hija del sol. Si no puedo amarla, prefiero morir. No te desanimes, hijo, trataré de ayudarte». Y dicho esto, inmediatamente se puso a hervir un manojo de hierbas. En cierto momento elevó la cabeza y miró hacia afuera. Dos jóvenes se dirigían hacia la cabaña. Se acercó a su hijo y le susurró al oído: «Escucha, tu princesita se dirige hacia aquí, acompañada de su hermana. Si quieres tener éxito, déjame obrar libremente. Ten confianza en mí». El joven obedeció y se escondió detrás de una cortina. La anciana volvió a la tarea de revolver la marmita en la que había hierbas. Entre tanto, las dos princesas llegaron a la choza. «¿Vives sola aquí?», preguntó la princesa a la anciana. Esta respondió: «Sí, querida». Como la joven vio una capa de bordados multicolores, exclamó: «¡Qué hermosa! ¿De quién es?». «Es una capa de uno de mis antepasados, que la recibió de forma divina de los montes. Si quieres te la regalo». «Gracias, muchas gracias», respondió la joven, tomando la capa. Al cabo de un rato, las dos hermanas se despidieron y volvieron al palacio. Los guardianes no secuestraron el precioso regalo porque no era una joya. Cuando la princesa se retiró a su cuarto, extendió la capa sobre el piso y se echó a llorar sobre ella. Pensaba siempre en el pastor y en aquel amor imposible. Cuando se durmió, le pareció que una voz le llamaba dulcemente. Vio a su lado al pastor y le preguntó: «¿Cómo has llegado hasta aquí? Me has traído tú. Mi madre me transformó en capa, que te regaló. Era la única manera de entrar a palacio. ¿Y ahora qué haré para esconderte? No hay necesidad de eso. Ya que estás aquí, salgamos y vayamos a la montaña. Nos esconderemos tan bien que nadie podrá encontrarnos». La princesa se había despertado y no pudo distinguir entre el sueño y la realidad. Aceptó la propuesta del joven y ambos anduvieron sin parar durante toda la noche. Llegaron a un valle umbroso donde no llegaba la luz del sol, y allí mismo decidieron construir su refugio, su morada. Vivieron felices durante mucho tiempo. Se cuidaron de los rayos del sol. Para ellos no se alejaban nunca de la hondonada en la que habían construido su cabaña. Una noche en la que la joven escaló la ladera de la montaña para recoger algunas hierbas y raíces de la cumbre, fue acompañada por el pastor. Ambos estaban ocupados en la recolección y no advirtieron que la aurora estaba próxima. El primer rayo de sol iluminó la cima de aquel monte y los dos jóvenes fueron detenidos en el mismo instante, petrificados sobre la cumbre, y se quedaron allí para toda la eternidad. Hoy aún es posible contemplar la pareja de enamorados que, tomados de la mano, parecen dos figuras talladas en la piedra. Y hasta aquí la leyenda ha terminado. Decía que hasta aquí la leyenda andina de los tiempos de los incas, el pastor y la hija del sol, del libro Oros Viejos, de Herminio Almendros, publicado en el 2011. Espero que haya sido de sagrado. Saludos, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Bernal.